Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este webinar de liquidación de prima legal de servicios, marco jurídico y normativo. Esta sesión la realizamos en conjunto con Estudio Legal, abogados y consultores. Vamos a asignar un espacio entre 2 y 5 minutos para que más participantes se puedan unir a esta sesión. Les agradezco entonces que puedan permanecer en línea. Muchas gracias. La misión del área de talento humano es dedicar tiempo y esfuerzo a la gestión de personas. Es por ello que es necesario contar con soluciones que permitan simplificar los procesos de nómina para poder dedicar más tiempo al activo más importante de la empresa, las personas. Al contar con un software de nómina robusto, ahorra tiempo y reduce riesgos, permitiendo concentrarse en la productividad y gestión del talento humano. Presentamos Nómina NovaSoft Cloud, software 100% web. Acceda, consulta o liquide desde cualquier lugar y en cualquier momento la nómina de su empresa. Cuente con actualizaciones legales oportunas en un entorno cambiante y complejo. Realice procesos de liquidación de manera segura y confiable, que se ajusta a los constantes cambios normativos y tributarios con adaptación al mercado e integración con cualquier ERP. Presupueste la nómina por diferentes criterios y conozca la ejecución en tiempo real para facilitar un análisis detallado. Distribuya y contabilice el costo de nómina por empleado, concepto o centros de trabajo para contar con estados financieros detallados. Analice los datos y conozca tendencias mediante consultas analíticas sobre Power BI. Implemente controles y alertas para dar mayor seguridad al proceso de nómina. Parametrice de acuerdo con sus necesidades. Contratos, conceptos, tipos de liquidación e interfaces. Reduzca la carga operativa utilizando procesos masivos, tareas programadas y otras herramientas del sistema. Además, sus empleados podrán acceder a su información de manera sencilla y con disponibilidad 7x24 a través del portal web. Conozca más en www.novasoft.com.co. Errores, demoras o procesos manuales en su nómina, optimice y automatice con el software de nómina NovaSoft. Reduzca errores y reprocesos. Ahorre tiempo con un proceso automatizado. Actualizaciones constantes con la normatividad vigente. Más de 760.000 nóminas procesadas al mes respaldan nuestra tecnología. Es momento de dar el siguiente paso hacia un software más robusto. Lleve su gestión al siguiente nivel con el software de nómina NovaSoft. La gestión de su nómina le quita tiempo y genera reprocesos. Cuando los cálculos no son precisos y los procesos siguen siendo manuales, el impacto va más allá de la operación. Se afecta la eficiencia del equipo y la toma de decisiones. Transforme su nómina en un proceso ágil, seguro y alineado con los objetivos de su negocio. Más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente respaldan nuestra tecnología. Simplifique sus procesos y lleve su gestión a otro nivel con un software de nómina robusto, completo. Software de nómina NovaSoft, la evolución en la gestión de su nómina. Muy buenos días para todos. Sean bienvenidos a este espacio de webinar de liquidación de la prima legal de servicios, marco jurídico y normativo, sesión que estamos realizando en coordinación con Estudio Legal, abogados y consultores. A todos muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, por haber reservado un espacio en sus agendas. Y en esta diapositiva van a poder identificar las diferentes funcionalidades que tiene Zoom. En esta parte inferior encuentran la cajita de preguntas y respuestas o marcada muchas veces como P y R. Y esa es la opción mediante la cual vamos a poder ir tramitando las diferentes inquietudes que surjan a lo largo de la sesión. Y al final vamos a tener el espacio para resolver las preguntas. También les agradezco que al final nos ayuden diligenciando la encuesta de satisfacción para de esa manera medir el resultado de esta sesión, para conocer su retroalimentación y mejorar estos espacios de cara a otros eventos y webinars similares. Por otro lado, para quienes no conocen a Novasop, es una compañía que tiene 38 años de trayectoria en el mercado. Se encarga de diseñar, desarrollar, comercializar e implementar soluciones de software
de gestión empresarial ERP, gestión humana, nómina y seguridad y salud en el trabajo, con más de 2.500 clientes, más de 760.000 nóminas procesadas mensualmente y contamos con alrededor de 500 empresas en el modelo cloud. Contamos además con la certificación ISO 9001-2015 y con la certificación en seguridad de la información 27001-2022. Como les mencionaba al inicio, esta sesión la hemos coordinado en alianza con Estudio Legal, Abogados y Consultores, que es una firma de abogados con más de 10 años de trayectoria y experiencia en el mercado, socios con más de 20 años de experiencia profesional en las áreas legal y tributaria, cuentan con amplia experiencia en la prestación de servicios de asesoría y consultoría especializada, cobertura integral en las áreas de derecho laboral, corporativo, tributario y cuenta con un enfoque en la generación de soluciones estratégicas que aporten valor y seguridad jurídica a sus clientes. Y para ello nos acompaña el día de hoy Andrés Felipe Torrado, que es abogado y socio de la firma Estudio Legal. Andrés Felipe es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, especialista en Derecho Laboral y Derecho Tributario, autor de la cartilla Legis sobre visitas y requerimientos de la UGPP, referente en la materia para profesionales y organizaciones. Cuenta con amplia experiencia en la estructuración y reestructuración de esquemas de remuneración, con más de 350 proyectos desarrollados, experto en compensación laboral, diseño de beneficios y políticas de administración y gestión del talento humano. Ha sido asesor estratégico en cumplimiento laboral, seguridad social y optimización de costos asociados al factor humano. Además, ha sido profesor de cátedra en Derecho Laboral, programas de posgrado y pregrado en la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces, en ese orden de ideas, doy bienvenida a Felipe para que desarrolle el contenido de lo que hemos convocado el día de hoy. A todos, muchísimas gracias. Les reitero el agradecimiento por habernos acompañado esta mañana, por reservar un espacio en sus agendas. Adelante, Felipe. Muchas gracias a todos. Para nosotros cobra especial importancia, especial vigencia el tema de la prima legal de servicios, teniendo en cuenta que el esquema de lo que es o las prácticas retributivas cambiaron significativamente en enero de este año. Nosotros cuestionamos mucho el tema del incremento anual decretado por el gobierno nacional a comienzos de este año. Nos parece que las razones por las cuales se toma la decisión y la forma como se aplica la decisión más allá del porcentaje son las incorrectas. Son las incorrectas primero porque no veníamos en un crecimiento, es decir, porque el crecimiento del salario mínimo pues es una cuestión progresiva de todos los años, porque en los últimos 20 años el crecimiento del salario mínimo por sobre encima del IPC ha sido muy significativo, muy generoso. Y además porque si hubiese una política seria, planeada, de impactar los ingresos de las personas, debe repartirse de manera más homogénea a lo largo del cuatrienio. Si es que eso era, digámoslo así, lo que tenía pensado el gobierno nacional. Pero es un hecho que a todos nosotros nos tomó por sorpresa y nos puso sobre el debate a su vez de los salarios mínimos integrales. ¿Por qué una cosa impacta la otra? Por la forzosa necesidad de incrementar los salarios mínimos integrales y en consecuencia de eso a su vez los grandes y masivos procesos de desintegralización que se produjeron en Colombia. Solamente en enero, más o menos 4 de cada 10 empresas desintegralizaron y en los meses subsiguientes se ha venido haciendo lo propio progresivamente, sí, por parte del sector real. Hoy en día, más o menos el 60 y algo, casi 70% de las empresas en Colombia han desintegralizado, han eliminado los salarios integrales, al menos para franjas o bandas salariales inferiores a 30, 35 millones, que es donde se ha puesto mayoritariamente la cota. Y eso ha llevado a que, ante la mayor utilización de un salario ordinario, los riesgos legales y sobre todo la utilización de recursos o herramientas como la prima legal de servicios para solventar la liquidez de la gente que viene de esa desintegralización, pues ha sido una herramienta que ha dado algo de alivio a la gente. Vamos a tocar ese tema un poco más adelante. Como siempre, vamos a arrancar por los aspectos, digamos, que son técnicamente más relevantes, siendo el primero de todos ellos
vamos a decir, la comprensión general del concepto, que la pasamos al igual que en periodos anteriores muy rápidamente porque queremos enfocarnos es en la métrica, en el cálculo, en los números, pero simplemente a manera de recordar que la prima legal de servicios tiene una historia y una concepción semántica, que si nosotros la comprendemos, pues naturalmente podemos tener una mejor aprehensión de la idea. Los factores que integran su cálculo, que ahí ya empieza la parte numérica, fechas de pago, falta de pago y retención en la fuente y medios magnéticos y la nómina electrónica, ¿sí? Que son cosas que hay que, digamos así, englobarlas para terminar la idea de redondear. Como concepto, recordemos que la prima legal de servicios o la expresión prima, dar una prima es dar un valor adicional, una recompensa, un estímulo, un agradecimiento. En Colombia se considera que la prima legal es una prestación social, ¿sí? Equivalente a un salario adicional al año, ¿sí? Que se paga una parte en junio y otra parte en diciembre. Por allá en la década de 1940 se estaba, digamos así, consolidando el derecho laboral moderno en lo relativo a las prestaciones sociales. Y lo que se dijo es que, a diferencia de otras latitudes cercanas, le hace, por ejemplo, Ecuador, Perú, aquí no se iba a hacer el reparto de utilidades porque se temía que los empresarios engañaran a los trabajadores o simularan tener menos utilidades de las que en realidad corresponden y derivado de eso se llegó mejor a la idea de, hombre, déles un salario adicional al año y ya con eso quedamos, digamos, resueltos con este tema. Listo. Bueno, entonces, nace en 1948, en el 49 se establece más concretamente la política, ¿sí? Y en el 50, pues se incorpora al Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Esa es como la síntesis de los apartes históricos. Sin embargo, la idea inicial de la prima legal de servicios tenía varias características que para recordarlas muy rápidamente eran distintas a lo que estamos acostumbrados hoy en día, porque inicialmente la prima legal de servicios estaba prevista para personas que trabajaran más de 90 días a lo largo del semestre y era una prestación social especial solo para empleadores con carácter de empresa y en consecuencia el personal de servicio doméstico pues no tenía acceso a ese tipo, digamos, de prestaciones. Muy rápidamente nos vamos hasta el año 2003. En el año 2003, ¿sí? La Corte Constitucional, a través de dos sentencias, dispone que si la naturaleza de la prima de servicio es la de una prestación, que tiene como finalidad que el trabajador participe de alguna manera en las utilidades de la empresa, no es razonable ni proporcionado que en los contratos de trabajo a término indefinido o a término fijo, igual o superior a un año, se condicione el pago de esta prestación y con esto se les abrió la puerta para que todos los tipos de contrato laboral, independientemente de su duración, fueran retribuidos o fueran incorporados en ella la prima legal de servicios. Bien. Eh, Sin embargo, ya en 1996, ¿sí? La Corte había reconocido que si bien la prima era una participación en utilidades o era el sustituto, para ser más exacto, esa participación en utilidades, pues no todos los empleadores estaban obligados a entregarla y con la sentencia 871 de 2014, aunque se declaró exequible la expresión dentro del artículo 300 quizás 9 del Código Sustantivo del Trabajo, ¿sí? Perdón, 306 del Estatuto del Código Sustantivo del Trabajo, aplicable en ese momento, porque después en 2017 cambia el texto, exhortó al Congreso de la República para que adoptara medidas legislativas para que ampliara esa prima legal de servicios a los demás trabajadores, aunque no tuvieran carácter de empresa. Viene la modificación legal de la Ley 1788 de 2016 para quitar algunos de esos gazapos, no necesariamente para aclarar todas las dudas que existían en materia de prima legal de servicios. Entonces, en este aspecto, el empleador está obligado a,
a pagar a los empleados la prestación denominada prima legal de servicios, que corresponde a 30 días de salario por año, que son 15 en junio y 15 en diciembre. La observación que hemos hecho sobre esta última modificación legislativa, y la reiteramos porque normalmente la traemos a colación, ha sido que en este aspecto, la prima legal de servicios, digamos, de alguna manera, nosotros extrañamos un poco que se hubiese dejado de decir cuál es el salario base de liquidación de la prestación. Eso se le ha tenido que dejar a la jurisprudencia, ¿sí? Un pequeño recordatorio, si se quiere, de lo que son las prestaciones sociales. Las prestaciones sociales, ¿qué es una prestación? Es una obligación que hay que pagar en función o en atención a un contrato, ¿sí? Y eso es una concepción que se tiene traída del derecho civil. Y es social porque son prestaciones propias de los contratos sociales. En el mundo de lo jurídico, los contratos sociales son los contratos laborales, las que toman o adquieren esa connotación de contrato laboral. Entonces, volviendo al punto que traíamos, ¿sí? Tuvo que ser la jurisprudencia, la última que tenemos en el radar es de esta de septiembre de 1998, en donde la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, interpreta que el salario base de liquidación de la prima legal de servicios es el salario promedio calculado con base en los ingresos obtenidos por el trabajador en el semestre en que se causa la prestación o en la fracción del semestre igual o superior a 3 meses, ¿sí? Recuérdese que para esa época, 1998, todavía no se había producido el cambio jurisprudencial, no se había consolidado el cambio jurisprudencial que reconocía la prima independientemente de la cantidad de tiempo que se hubiese, digámoslo así, trabajado. Pero entonces vamos a una lectura menos de abogado, ¿sí? Y más numérica de lo que es la prima legal de servicios. A nosotros lo que nos interesa es calcularla acertadamente y comprender qué es. Desde el punto de vista de la comprensión, ya se dijo que era. La prima legal de servicios es una prestación, es decir, una obligación social, es decir, propia de los contratos laborales, que hoy en día se encuentra para todos los empleados, vigente para todos los empleados con salario ordinario ni salario integral. La prima se entiende incorporada dentro de la suma mensual que se recibe, ¿sí? Y que se calcula con el salario base de liquidación promedio o de los salarios promedio del semestre. Pero esto ustedes y yo sabemos que no basta, porque hay novedades, porque hay ausentismos que impactan el tema de las prestaciones sociales. Y esos ausentismos que impactan el tema de las prestaciones sociales, digamos que de alguna manera no están explícitamente mencionados en esa norma. Ese es un vacío que se ha debido llenar con la doctrina y con algo de jurisprudencia, porque la gente tiene vacaciones, porque la gente tiene incapacidades, porque la gente tiene licencias de maternidad, licencias de paternidad, licencias no remuneradas, y en ese trasegar digámoslo así, de lo que es el manejo de las relaciones laborales, esto se presenta todos los meses. Entonces, ¿cómo reconocemos ese tipo de conceptos dentro de la idea de la prima legal de servicios? ¿Sí? La respuesta a eso es la siguiente. Entonces, el factor 1, en principio, del cálculo de la prima legal de servicios, ¿sí? Es la cantidad de días laborados en el semestre. El factor 2, el salario base de liquidación de la persona que debe recoger, y es el factor complejo de calcular, debe recoger en principio los salarios promedios de todos los pagos salariales del semestre, lo que se distingue de otras prestaciones como las cesantías, en donde es el último salario, salvo que hubiese cambiado en los 3 últimos meses. Y todo eso se divide entre la aproximación del año, porque la prima es un salario adicional al año. Entonces se divide entre 360, ¿sí? Pero entonces, ¿qué le meto yo al segundo factor? Que es el factor de cálculo de la prima legal de servicios. Ahí le meto, recordemos, salario básico, comisiones, recargos, horas extras,
etcétera, etcétera. Y adicionalmente a eso, el auxilio de transporte o conectividad, muy importante recordarlo, porque ese auxilio de transporte o conectividad no constituye salario para efectos legales. Sin embargo, hay una ficción legal que dice que solamente para efectos de prestaciones sociales, ese concepto o esos dos conceptos sí tienen esa naturaleza de salario. También incluimos ahí ausentismos, descansos, remuneraciones y suspensión. Vamos a ver un poco en más detalle ese tema. En cuanto a la inclusión del subsidio de transporte, el tema es fácil. Recordemos que el subsidio de transporte viene de la Ley 15 de 1959, que es la época en que la presidencia de la República estaba vacante y estábamos en un gobierno transitorio presidido el, eh, por la Junta Militar, encabezada por el general Pairís, en el tránsito entre el gobierno Rojas Pinilla y el primero de los gobiernos del Frente Nacional. Si no me falla la memoria, creo que fue el gobierno del doctor Lleras. Llega la ley 1559, abre la puerta para que se haga este tipo de reconocimientos y se reglamenta con el decreto 1258 que dispone primero que se paga con ocasión a los días efectivamente laborados, que es un pago cuyo valor se debe tener en cuenta para el cálculo de prestaciones sociales, que se causa solo si el trabajador vive a más de 1.000 metros del sitio de trabajo y que en caso de que el empleador provea el transporte no hay lugar al pago del auxilio. Hay gente que cuestiona mucho esto de cara a la liquidación de la prima. Oye, voy a liquidar la prima, pero aquí en esta empresa nosotros damos el transporte a la gente, ¿sí? Entonces ahí dice uno, bueno, si ustedes dan el transporte a la gente, no hay lugar al auxilio de transporte, no hay que pagar la prima legal de servicios. Han habido discusiones interesantes relacionadas con el hecho de, oiga, y si yo solo doy una parte del transporte, ¿sí? Tengo que dar la prima legal de servicios sobre el factor que no doy y que eventualmente compenso proporcionalmente. Si lo está compensando proporcionalmente, la respuesta es que sobre ese factor sí hay que reconocer prima legal de servicios, ¿sí? Entonces ya sabemos que el subsidio de transporte es base de la liquidación de este reconocimiento. Sin embargo, debe también decirse como nota técnica que nosotros consideramos que el subsidio de transporte está absolutamente sobrevalorado, porque el subsidio de transporte no es para enriquecer a la persona, sino para que ella tome el transporte de la casa al trabajo y del trabajo a la casa. Y si estuviese eventualmente calculado en un trayecto de ida y uno de regreso diario entre 22 y 24 días hábiles que puede tener el mes, si quieren entre 22 y 26, y ustedes multiplican eso por el costo del transporte público más costoso del país, que es Transmilenio Bogotá, pues simplemente les va a dar que estamos sobrepagando más o menos en unos 40, casi 50.000 pesos sobrepagado el auxilio de transporte. Pero sea que se volvió un comodín que no tiene, al que no le han puesto casi atención, ¿sí? Y se ha vuelto como la forma digamos, de rellenar el espacio para que la gente llegue al ingreso vital al que se refiere ahora el gobierno nacional. Ingreso vital que no está en la ley relacionada con el tema del incremento salarial, ni tampoco con esta norma relacionada con el subsidio de transporte, que dice el gobierno que es un mandato constitucional. Eso no es en estricto sentido así, eh, pero que en todo caso se utilizó como fundamento para este tipo de incrementos. El problema de esto, que tiene esto, es que hecho el incremento, ¿qué juez o qué persona o qué empresa se atreve a cuestionar el tema? Más allá de los aspectos meramente técnicos y legales, pues es muy difícil cuestionar desde el punto de vista humano el hecho de que el reconocimiento pues nunca va a ser, digámoslo así, una cifra alta para una persona que tiene una condición de vida que debería ser más adecuada en este país. Simplemente paso a recordar un poco el tema del auxilio de conectividad, ¿sí? No es que nos estamos perdiendo cosas del auxilio de transporte, entonces no nos pasemos todavía. Entonces,
Dice por acá el artículo séptimo de la Ley Primera del 63 que el valor del auxilio de transporte se debe tomar para efectos de la liquidación de prestaciones sociales, es una reiteración de la Ley 15, debe considerarse incorporado al salario para todos los efectos de liquidación de prestaciones sociales y se superan los 2 salarios mínimos legales vigentes en virtud de los recargos, horas extras u otros pagos salariales, ¿sí? Cuando se supera los 2 salarios mínimos, pues con recargos, horas extra, etcétera, no hay que dar el auxilio de transporte, ¿sí? Cuando no se supera, pues sí, hay que llegar hasta allá. La ley indica que se paga más tardar 30 de junio, en este semestre es en junio, y en el segundo semestre sí es el 20 de diciembre. ¿Cuál es el propósito de la prima? El propósito de la prima es coadyuvar en las cargas familiares y sociales de la época, digámoslo así, de vacaciones o de festividades o de tradicionalmente las vacaciones académicas de los colegios y de las universidades, porque detrás de esto hay de manera, digámoslo así, invisible una idea de que el trabajador tiene hijos y que tiene que solventar cargas relacionadas con eso, lo cual, a mi juicio, por regla general sigue siendo cierto, pero con este decrecimiento de población no sabemos si eso se va a invertir en algún momento o no. Aquí viene una pregunta importante, que fue una herramienta que se utilizó para darle flujo de caja a los procesos de desintegralización, decíamos al comienzo de la charla. Porque hay una sentencia del 2001 en la que la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, dijo que con base en el principio de buena fe eran válidos los anticipos que se quisieran hacer de la prima legal de servicios. Entonces, como al pasar de salario integral a ordinario, fuera cualquiera de la metodología que se escogiera, en la generalidad de los casos quedábamos en un flujo de caja más bajito, se permitió a la gente pedir mensualmente la alícuota o el valor mensual de lo causado de la prima a manera de anticipo para hacer la liquidación propia de la prestación en el mes de junio y el mes de diciembre y permitir con eso que la gente entre en un ciclo financiero un poco más estable y adecuado de cara al hábito que traía con el salario integral. ¿Sí? Bien. La falta de pago de la prima legal de servicios. Cuando la falta de pago de la prima legal de servicios se da en vigencia del contrato laboral, no se produce indemnización monatoria. Es decir, no se producen salarios caídos. ¿Sí? Lo que sí se produce es un abierto incumplimiento del contrato laboral y en consecuencia de eso se produce la posibilidad de que el trabajador renuncie, imputándole la renuncia al empleador, lo que llamamos el autodespido, o se conoce coloquialmente con el autodespido, que es aquel que se hace a través de lo que normalmente en las áreas de gestión humana se reconoce a su vez como la renuncia motivada. Entonces yo renuncio, digo que la causal de renuncia es imputable a usted y en consecuencia de esto pido mi indemnización. El impago posible de la causal de autodespido es la consecuencia de esto, es decir, se le podría dar el pago o la reclamación de una indemnización y eso juega para personas que tengan o es relevante para nóminas que tienen personas con mucha antigüedad, pero al margen de eso, la falta de pago de la prima legal de servicios solamente trae salarios caídos cuando se ha dado por terminado el contrato laboral, cosa distinta a la de las cesantías, porque las cesantías recordarán ustedes que solo por el hecho de consignarla de manera incompleta, ahí sí estamos en el umbral de una moratoria. Bien, listo. No sé si haya preguntas hasta aquí. Vamos a revisar el chat de preguntas. Nos pregunta Lina Rivera, para una trabajadora que desde marzo del 2026 el fondo de pensiones le está pagando incapacidad, ¿le aplica el pago de la prima legal de servicios por los 180 días? La respuesta es que sí, Lina. Hay que pagarle la prima completa si la persona está incapacitada. Se ha vuelto, de hecho, tiene que decirse, un hábito
o un problema, más que un hábito, un problema para las personas que tienen incapacidades de muy larga duración, el tema de administrar para las empresas, porque surge la duda de cuál es el salario base sobre el cual yo le liquido la prima. El monto de la incapacidad, que si es de origen común, es al principio 2/3 del salario y después solo la mitad, o si se la pago solo sobre el salario base inmediatamente anterior al momento del comienzo de la incapacidad, que es la recomendación que nosotros damos en la oficina. Entonces, la respuesta en todo caso es que sí, y que nosotros recomendamos que el salario base sea este que menciono de el último salario antes de entrar a la incapacidad. ¿Sí? Me pregunta Diego Vargas, si mi trabajador tiene un salario variable, ¿le tomo las incapacidades para el promedio de la base? Sí, sí, Diego, sí hay que hacerlo. Como si hubiese trabajado. Yo he visto interpretaciones en el sentido contrario, pero también he visto de firmas muy reputadas, pero también he visto esas interpretaciones patinar y caerse en sentencias de casación en la Corte Suprema de Justicia. Yo sugiero no ser tosudos con ese aspecto. Pero digo algo más y aprovecho la ocasión, Diego, y al resto de los asistentes. Miren, uno puede molestar un poco a veces con los temas disciplinarios, uno puede ponerle trampitas a la gente con algunos otros temas, pedirles formalidades en el tema de acoso laboral, etcétera. Pero con lo que nosotros no sugerimos en la oficina molestar, ni tener interpretaciones particularmente, digámoslo así, confiscatorias hacia el trabajador, es con los temas de salarios y prestaciones sociales. Sóbrense un poquito y se van a ahorrar por esos pesos de más que están pagando. A veces no son pesos, a veces son recursos importantes, pero las sumas que se están ahorrando en pleitos legales son brutales. Y la regla general dice que en esos pleitos gana el trabajador. Bien. Nos pregunta Alfredo Herrera. Buenos días, ¿cuál es el argumento para no pagar subsidio de transporte cuando por causa de horas extras o recargos supera los 2 salarios mínimos? Bueno, lo primero es que eso es, Alfredo, una cuestión interpretativa. Puede haber más de un parecer, esa es, digamos, la posición nuestra. Pero justamente el hecho radica en que la norma que reconoce el subsidio de transporte dice que este se paga siempre que el salario no exceda los 2 salarios mínimos, y las horas extras o recargos pues son sumas necesariamente salariales. En consecuencia, en esos meses se excede de los 2 salarios mínimos formalmente. Nos pregunta por acá Lucila. Si mi trabajador tiene salario variable cada mes, en el mes de junio, ¿qué horas extras le pongo? Ya que no las he causado y la prima la pagaré el 23 de junio. O sea, aún no sé cuántas horas extras hizo en junio. Este problema, Lucila, se presenta mucho también con la prima del segundo semestre. Y la única solución razonable que hay para esto es páguela con la información que tiene ese corte y si hace falta en la nómina de julio, haga un reajuste del valor deficitario que quedó pendiente de la prima. Eso es la recomendación concreta con esa cuantía. Listo. Creo que eso es todo en principio con el tema de las preguntas del chat. Vamos a nómina electrónica. Retención en la fuente antes de nómina electrónica. Punto número 1 de retención en la fuente. ¿Sí? La prima legal de servicios para las personas, recordemos que están en el método 1 de retención en la fuente, se lleva de manera independiente, separada de los salarios del mes. En ese llevar de manera independiente o separada de los salarios del mes, la prima legal de servicios lo que tiene es el carácter de que o tiene la característica de que se le debe depurar la renta exenta del 25%, si es que todavía hay cupo del de los 790 VTs a lo largo del año, y una vez detraído ese 25%, se lleve a la tabla, porque a la prima no se le puede quitar aporte en pensión, ni aporte en salud, ni aporte en fondo de solidaridad pensional, ni fondo de subsistencia, ni se le pueden tampoco asociar, como si se le hace al salario mensual, las deducciones especiales, ¿sí? Y eso sí, si con la prima se hacen aportes a fondos de pensión voluntaria
o a cuentas AFC, eso sí puede afectar la base de la prima si todavía tengo cupo de los 1.340 VTs de total deducciones especiales y rentas exentas y también si no he excedido los 3.800 VTs año que tengo para hacer en aportes a fondos voluntarios de pensión. Entonces, la prima legal de servicios solo se afecta con la renta exenta del 25%, cuando aún hay cupo de ella, y con aportes a fondos voluntarios de pensión, a cuenta voluntaria pura o a la cuenta obligatoria del trabajador. En materia de medios magnéticos, sabemos también que la prima legal de servicios se reporta en el 2276 y que en el certificado de ingreso y retenciones tiene también su casilla de reporte en el formulario. Por lo pronto vamos a decir que en materia de nómina electrónica la vamos a llevar al NIE 118, valor pagado por prima legal respecto a la cantidad de días, ¿sí? Ese es el nodo o el NIE reconocido por la ley, ¿sí? Hay un nodo NIE 119 que es valor pagado por prima no salarial. Se debe colocar allí el valor pagado por prima no salarial, pero este es otros tipos de prima que tenga la empresa. La prima legal es el nodo NIE 118, ¿vale? Eso es. Listo. Eh, Exógena, la resolución 1255 de octubre de 2022, pues recordar que las personas y entidades señaladas en el artículo primero de la presente resolución que realicen pagos o abonos en cuenta por concepto de rentas de trabajo y de pensiones durante el año grabable deberán reportar la siguiente información de acuerdo con los parámetros establecidos en el formato 2276, que es la exógena de pagos laborales, ¿sí? Por regla general. Y ahí está naturalmente el tema de las prestaciones sociales, ¿sí? Aquí hay una imagen, ¿sí? Pago por prestaciones sociales, longitud tipo longitud 18. Criterio siempre debe diligenciarse, el valor debe ser positivo, entero y no debe incluir puntos ni comas, ¿sí? Acuérdense que la exógena es un archivo en estricto sentido, un archivo plano. Y en el certificado de ingreso y retenciones la llevamos aquí, a la casilla 41 de pagos por prestaciones sociales. ¿Listo? Y en principio, eso es todo. Vamos a ver qué hay por acá en preguntas en el chat. Caneli Pacheco nos pregunta si un trabajador tiene una obligación por libranza, ¿sí? De la prima se puede descontar la cuota que pactaron, descuentos. No, la libranza en principio se pueden descontar de los salarios. Buenos días. Para el cálculo del promedio, cuando hay cambio de salario los últimos 3 meses, ¿estos 3 meses se cuentan como meses completos o como 90 días calendario? Manuel, ojo con lo siguiente, recuerda, el tema de los 3 meses para el cálculo del promedio es para las cesantías. En prima es todos los devengos salariales, más los ausentismos, más auxilio de transporte del semestre completo, ¿sí? Todo eso se promedia para el salario base de liquidación. ¿Listo? Eso es. Tenemos una pregunta de Jorge Chavarría. Nos pregunta si un empleado que está incapacitado todo el semestre se le paga la prima con el promedio del transporte. Sí, si devengó subsidio de transporte, la respuesta es que sí. Es una reiteración a lo dicho. La respuesta es que sí, Perfecto, Felipe, gracias. claro que sí. Listo. No sé si con esto, Juliana, yo les devuelvo la palabra porque yo creo que está dicho como lo principal eh, y está destacado lo que pasó en este periodo. Por acá María Robles eh, nos está preguntando que para efectos de la base en el promedio del concepto retroactivo también debe incluirse para efectos de la base. El concepto de retroactivo. Cuando se pagan, te estoy entendiendo, María, cuando hay retroactivo de salarios.
pues en alguna parte tienes que incluir esos salarios. O reajustas las primas de periodos anteriores o lo incluyes en el de este periodo. Lo ortodoxo es reajustar primas de periodos anteriores, pero en principio se espera que si que el resultado sea exactamente el mismo, si lo incluyes en el cálculo de la prima del periodo en que se paga ese retroactivo. Y Adriana Rodríguez nos pregunta lo siguiente: para el reporte de nómina electrónica, el pago de la prima, ¿sí se reporta la provisión mensual? ¿Se debe reportar también en junio como pago? En materia de nómina electrónica, se va reportando mensualmente la provisión, correctamente. Así es. Eso puede tener algunas variaciones, porque lo que en estricto sentido yo reporto es el acumulado contable, y las reglas de acumulación contable pueden tener algunas variaciones en función al tipo de empresa de la que se trate. Pero por regla general, sí. Sí que sí se incluye es lo provisionado, lo causado contablemente o lo acumulado contablemente, como lo prefieran decir. ¿Listo? Ahora sí, Juliana, te regreso la palabra agradeciéndote el espacio. Gracias, Felipe. Entonces, teniendo en cuenta que pues ya hemos abarcado las preguntas y la temática, entonces en ese orden de ideas habremos llegado al final de esta sesión. Agradezco principalmente a Felipe, a Estudio Legal, por habernos acompañado. A todos ustedes les reitero mi agradecimiento por haber reservado un espacio en sus agendas en esta mañana. Les recuerdo que al final de la sesión está la encuesta de satisfacción para que nos ayuden a diligenciarla y de esa manera obtener su retroalimentación y mejorar estos espacios para ustedes. También les recuerdo que pueden seguirnos en las redes sociales, canales digitales de Novasoft, mediante los cuales habitualmente estamos realizando convocatorias de eventos y webinars similares. A todos, muchísimas gracias. A Felipe Asteo Legal. A todos que tengan muy buen día. Muchas gracias. Gracias, Felipe. Con gusto.